En esta oportunidad continuaremos hablando de la diligencia de intimación de pago, concretamente de los problemas más comunes que se presentan durante la diligencia y en especial los problemas relativos a el autorizado a recibir la diligencia de intimación de pago. ¿Quién puede recibir la diligencia de intimación de pago? Esta cuestión específicamente se relaciona con la intimación en ausencia del deudor. ¿Qué hacer si el deudor no se encuentra presente durante la diligencia? ¿Qué hacer cuando no se encuentra a nadie en la vivienda? ¿Qué hacer si las personas con quienes se entiende el oficial de justicia se niegan a identificarse? ¿Qué pasa si la diligencia se realiza en un domicilio distinto al establecido en el mandamiento? Es lo que se conoce como el domicilio denunciado por la parte autorizada. ¿Y cómo identificar adecuadamente al autorizado a recibir la diligencia de intimación de pago, es decir, al deudor? En cuanto a los problemas de la diligencia, los problemas más comunes que se encuentran en la diligencia de intimación de pago son, tal vez lo que vamos a hablar en esta oportunidad, el sujeto autorizado, la posibilidad de aplicar el aviso de volver al día siguiente como una forma de cumplir con la diligencia de intimación de pago, los problemas relativos al lugar de cumplimiento, dónde realizar la diligencia, la posibilidad de fijar en la puerta de acceso el mandamiento de intimación de pago, tal vez ante la negativa a recibir el acto o ante la circunstancia de no encontrar persona alguna en la vivienda. Y finalmente, una situación posible que es que el deudor ofrezca pagar una suma de dinero inferior a la reclamada, es decir, la posibilidad de aceptar pagos parciales, u otra circunstancia también posible, la posibilidad de aceptar pagos en moneda distinta a la reclamada en el mandamiento. En cuanto al autorizado a recibir la intimación, ¿cuáles son los problemas con la persona que puede recibir la intimación? En cuanto a los problemas, que habíamos adelantado, se relacionan con la posibilidad de realizar la intimación en ausencia, la posibilidad de realizar la intimación cuando no se encuentra persona alguna en la vivienda, la posibilidad de realizar la diligencia cuando los ocupantes se niegan a identificar, la posibilidad de realizar la diligencia en un domicilio distinto del indicado en el mandamiento y finalmente los problemas relativos a la identificación de la persona que recibe el acto de intimación de pago. ¿Quién puede recibir la intimación? El principio general es que la persona que aparece mencionada en el mandamiento es la única autorizada para recibir la diligencia de intimación de pago. Es aquella persona a quien el oficial de justicia debe intimar de pago. ¿Puede intimarse de pago una persona distinta? Esta circunstancia es posible si al momento de la diligencia el deudor de la obligación no se encuentra presente en el acto. ¿Puede hacerse la diligencia de intimación en ausencia del deudor? No existe una regulación legal específica. El artículo 500, inciso 2 de la Ley 2, número 27, Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Misiones, expresamente dice que el embargo se practica aun cuando el deudor no está presente. La norma habla de embargo, no de intimación. Una primera interpretación podría llegar a decir que en principio, salvo con la persona del deudor, no se puede intimar a otra persona. Esto es lo que surge de una interpretación literal del inciso 2 del artículo 500. No obstante, podemos concluir otra solución. ¿Qué hacer entonces si el deudor no se encuentra al tiempo de la diligencia? Se ha querido ver en el artículo 500, inciso 2, que una autorización también para intimar en ausencia. Se razona de esta manera: si se embarga en ausencia, que solo es posible si previamente se intimó, también se deduce que puede intimarse en ausencia, puesto que en principio sería contradictorio poder embargar en ausencia y no intimar en ausencia. Este es un razonamiento que no es necesario y por consiguiente siempre está sujeto a una posible interpretación alternativa. Lo importante que debemos resaltar de la cuestión es que la reforma procesal de la Ley 12, número 27, ha dejado la cuestión sin resolver. En el punto, reproduce casi textualmente la norma del anterior artículo 531 del
Código Procesal Civil y Comercial anterior. Entonces, al ser la cuestión dudosa, siempre debe imperar un criterio estricto, atendiéndonos al artículo 19 de la Constitución Nacional. En caso de admitirse la posibilidad de realizar la intimación en ausencia, ¿quiénes son las personas autorizadas legítimamente para recibir el acto de intimación? ¿Quiénes son capaces de recibir el acto? ¿Con quién realizar la diligencia de intimación en ausencia del deudor? Primero, debe tratarse de personas capaces para recibir el acto. Y segundo, debe tratarse de personas del domicilio, es decir, deben tener un vínculo transitorio o permanente con el domicilio o con el deudor. En cuanto a las personas capaces para recibir el acto, debemos resaltar que recibir una intimación es un acto lícito. Por consiguiente, pueden recibir la intimación las personas capaces de cumplir con un acto lícito. Según el artículo 361, inciso C del Código Civil y Comercial, es involuntario por falta de discernimiento el acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 13 años. Por consiguiente, una persona mayor de 13 años es capaz de recibir la intimación. Ahora, en relación a las personas del domicilio, solo pueden recibir la intimación las personas del domicilio del deudor, es decir, aquellas que habitan el lugar y también aquellas que tengan un vínculo con el deudor. Por consiguiente, la diligencia nunca puede realizarse con los vecinos del deudor o con las personas que accidentalmente se encuentren en el lugar. Por ejemplo, compradores en el caso de un comercio o familiares que circunstancialmente se encuentran de visita. ¿Qué hacer si nadie atiende a los llamados? ¿Qué hacer si no se encuentra a nadie durante la diligencia? A pesar de las veces que uno pueda concurrir a intentar realizar la intimación de pago. El principio general es que deben concurrirse las veces que sean necesarias hasta encontrar alguna persona de la vivienda con quien realizar la diligencia. Siempre, por supuesto, en horario día hábil, salvo que el mandamiento disponga de habilitación especial. Es decir, no debemos devolver sin diligenciar el instrumento. Hay que concurrir las veces que sean necesarias, excepto que se constate con los vecinos que los ocupantes del lugar solo pueden ser encontrados en horarios o días inhábiles y el mandamiento carece de habilitación especial. En ese caso sí es necesario o obligatorio devolver sin diligenciar. ¿Qué hacer si la persona que recibe el acto se niega a identificar? La negativa a identificar de la persona que recibe el acto no se encuentra regulada en ninguna ley o reglamento de la provincia de Misiones. No existe regulación legal específica. En tal caso no puede realizarse la diligencia, puesto que debe identificarse con precisión a la persona. Y además porque nadie puede ser obligado a identificarse. ¿Puede recurrirse a terceros para identificar a la persona que se niega a hacerlo? También esta situación no se encuentra regulada específicamente en ninguna ley o reglamento de la provincia de Misiones. El principio general es que no puede recurrirse a terceros. La excepción, como siempre, en toda orden judicial contenida en un mandamiento, es una orden expresa e inequívoca del juez dentro del texto del mandamiento que específicamente autorice al oficial de justicia a recurrir a terceros, vecinos o al propio autorizado a intervenir para que identifique a la persona en caso de que ésta se niegue a identificar durante la diligencia. ¿El autorizado a intervenir puede identificar a la persona? Nuevamente, esta situación tampoco se encuentra regulada específicamente en la provincia de Misiones. El principio general es que el autorizado a intervenir no está facultado para identificar a la persona del deudor, salvo que medie orden expresa e inequívoca del juez. Cuando se dice identificación no quiere decir simplemente el señalamiento como que esa persona que está atendiendo es la persona del deudor, sino la capacidad o la aptitud para que esa persona que identifica
su acto de identificación sea válido y plenamente oponible al deudor y plenamente oponible a cualquier parte del proceso y, en consecuencia, deba dejarse constancia del mismo en el acta de diligenciamiento. Es decir, el oficial de justicia no se limita simplemente a preguntar al autorizado o a la persona que puede identificar al deudor cuál es la persona del deudor, sino cuando realiza la diligencia, en el acta de diligenciamiento debe dejar constancia de los pasos que realizó para la identificación negativa de la persona, requerimiento a la persona autorizada para que identifique, identificación precisa realizada por éste. Todo esto debe constar en el acta y debe estar debidamente firmada por la persona que identifica. ¿Por qué no puede recurrirse a un tercero o a un autorizado como principio general? Las razones de la exclusión son, como habíamos visto, el criterio estricto que rige la cuestión del diligenciamiento de los mandamientos, la autosuficiencia textual, es decir, todo aquello que no está contenido en el texto del mandamiento no puede ser obligatorio para el oficial de justicia, y además por la naturaleza misma del acto de identificación. En cuanto al criterio estricto, siempre conviene resaltarlo, es una consecuencia del artículo 19 de la Constitución Nacional. Solo se tienen potestades en el caso del oficial de justicia, o facultades en el caso del autorizado a intervenir por una ley expresa, o en el caso de los mandamientos por una orden expresa e inequívoca del juez. En el caso del principio de autosuficiencia, las potestades o facultades deben surgir del texto expreso e inequívoco del mandamiento. Lo que no está escrito no está otorgado. Y en cuanto a la naturaleza del acto, me refiero al acto de identificación, la identificación del deudor por un tercero puede ser equivalente a la recepción de una testimonial, con toda la problemática que esta circunstancia implica. Por consiguiente, la identificación por un tercero es un acto de naturaleza excepcional y deben aplicarse en última instancia y en cuanto sean posibles las reglas de la prueba testimonial. Identificación de la persona. ¿Cómo identificar a la persona que recibe la intimación? Sea que se trate del deudor o se trate de otra persona autorizada. El oficial de justicia debe identificar con precisión a la persona a través del nombre y apellido, el documento personal en caso de que lo tenga en el momento de la diligencia y lo exhiba, y finalmente que se especifique el vínculo con el deudor si la persona que recibe el acto no es él mismo. Esto es fundamental precisamente para establecer si la persona que recibe el acto es capaz de recibir el mismo y tiene algún vínculo que lo une al deudor. Muchas gracias.